Giga Auto, distribuidor exclusivo de los vehículos eléctricos Expand en República Dominicana. Súbete al futuro de la movilidad eléctrica con el nuevo Manejo. Ser arte más de lo que puedes ser. Infinitas son las posibilidades de espacios que puedes crear con sus colecciones de cerámicas, porcelanatos y baños. Ser arte más de lo que puedes ser. Este episodio llega gracias a Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación de todo lo relativo al mundo del diseño. Arquitectura, diseño de interiores, diseño industrial, arte, moda, artesanía y todo eso que conecta con el mundo del diseño. Yo soy Michelle Urtecho. Yo soy Rosangela Viro y seguimos grabando desde el Studio Store, un espacio que nos ha recibido no solamente con un ambiente estético que invita, que arropa, que inyecta de una energía increíble y que vale la pena venir a visitarlo, sino que también nos ha dado la oportunidad de entrevistar o más que entrevistar, tener conversaciones con grandes colegas que admiramos y de los cuales nos inspiramos y aprendemos. Y hoy tenemos con nosotras al arquitecto Ramón Emilio Jiménez Vicens. Bienvenido. Welcome. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Realmente sigo el podcast y me fascinan las conversaciones que han tenido y que seguirán teniendo. Y hoy vamos a tener esas conversaciones contigo. Cuando Michelle y yo nos reunimos para preparar este episodio, nosotros decíamos, ok, ¿por qué arista podemos tocar a Ramón Emilio? Pero sobre todo, como desde el lugar de tener una conversación de esa que uno sabe tener entre colegas, que se dan como de una forma muy natural y que acaban conectando con la audiencia de una forma que se sienten parte. Claro. Y cuando hablábamos de eso, decíamos, mira, tú sabes que hay algo de Ramón Emilio que a nosotros nos llama mucho la atención y es cómo logras tener una firma de arquitectura con proyectos que cuando tú los analizas en el espectro arquitectónico te das cuenta de que tienen características muy diversas. Es decir, nosotros podemos ver un proyecto arquitectónico tuyo con líneas muy sobrias, muy limpias, casi como de una visión global, a ver proyectos arquitectónicos muy locales, con efectos sorpresa, con artesanía aplicada de forma no convencional, pero que generan experiencia casi como hasta teatral. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención comprender cómo ustedes logran que eso pase y lo que hay detrás de escena para poder, como en paralelo, sostener esa diversidad de proyectos. Claro. La verdad que eso nace desde un principio con mi crianza y conocimiento del mundo de la arquitectura y del diseño. Yo tuve la gran oportunidad de poder viajar, de visitar muchos espacios, de vivir en espacios decorados. Siempre he trabajado por colegas y personas muy reconocidas aquí en el país. Y yo creo que ese conocimiento del diseño me llevó a ser curioso y a querer aprender de muchas diferentes fuentes. Entonces, el querer aprender de las diferentes fuentes me permite a mí ver cada proyecto como un reto o como un nuevo aprendizaje para la firma y para nosotros dentro de Arquimilio. Entonces, el hecho de que podemos atacar o tratar de solucionar o buscarle solución a nivel de diseño para diferentes tipos de proyectos, sean residencial, comercial, sobrio o exuberante, teatral, realmente es parte de nuestra meta como firma, poder abarcar esos diferentes lenguajes de diseño y ver cada proyecto como su propio reto y como una pequeña graduación o como una pequeña tesis, ¿verdad? Entonces, creo que hemos tenido la gran oportunidad desde un principio de poder atacar o brindar soluciones de diseño para espacios comerciales. Realmente el primer proyecto de la oficina fue Laurel, que es un restaurante muy reconocido. Salir de la nada de repente en el mercado con un proyecto tan emblemático, comercial, donde pudimos ejercer y vamos a decir, flexionar esa vena creativa
poder expresar diseño en diferentes formas fue muy enriquecedor para nosotros. Y como marcó la pauta, creo que fue un muy buen inicio de cómo eso podría desarrollarse en lo que fue el futuro de la oficina Arquimilio. Ahora que tú mencionas, Laurel, por ejemplo, y como que recorriendo mentalmente los espacios, vemos una materialidad aplicada de una forma no convencional. 100%. O sea, desde el tipo de pavimento. Desde el tipo del pavimento al recubrimiento de las paredes, que es un shingle de cedro que se utiliza para techos o para siding en casas del norte, en los Estados Unidos. Yo estudié arquitectura en Boston. Entonces, en Massachusetts, el shingle siding es parte del recubrimiento de la fachada de las casas de madera de esa región. Y el uso del ladrillo también, que está muy... se utiliza de una forma muy exuberante dentro del mismo restaurante, es uno de los materiales más conocidos como parte del lenguaje arquitectónico de la ciudad. Ya. Hasta las aceras son hechas de ladrillo. Nosotros siempre tratamos de buscar una forma diferente de poder aplicar los materiales, porque vemos los materiales como la pintura, y el artista que utiliza la brocha lo aplica de forma diferente. Entonces nosotros vemos los materiales como la pintura, la paleta de colores o la paleta de materialidad, y nosotros como artistas o como creativos lo que tratamos es de buscar una forma de mejor expresar lo que se quiere lograr expresar en ese proyecto en particular. Y me parece, perdona, Mitch, y algo que me parece interesante, y es una pregunta que va como ya luego de conocer ese trasfondo de formación en los Estados Unidos, es que sabiendo que hubieron inspiraciones que vinieron de ese entorno, cuando uno ve el espacio, uno también lo siente muy local. 100%, porque yo creo que el buen diseño viene de tres partes. El espacio en sí, o sea, el lugar, el sitio, el diseñador y el cliente. O sea, ese trípode de las necesidades del negocio, cuando es un espacio comercial, o la identidad del usuario, que es usualmente el propietario de una propiedad, sea residencial o comercial, el espacio en sí, la arquitectura o el local, y entonces obviamente todo lo que viene detrás de la firma que está diseñando, que es como el director de la orquesta, que está llevando tanto la parte arquitectónica como la parte de la materialidad y los interiores, y también el interiorismo, lo que son los objetos. Entonces, esa sinergia de esas partes siempre tienen que colaborar entre ellas, y como el espacio es local aquí en una isla caribeña, yo siempre trato de agarrar lo que conozco, de mi conocimiento, lo que yo he visto en el pasado, y aplicarlo de una forma que sea funcional y que haga sentido para donde estamos. Por eso es que se sienten aterrizados y a la misma vez muy soñados. Ajá. Tú sabes que cuando también tú estás hablando, Ramón Emilio, me voy en el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene Laurel? Laurel tiene como 10 años. 10 años. Entonces tú te pones a ver, Bueno, ya 11, 2014. va a tener como bueno, sus 11 años. Oh, wow. Tú Qué sabes que el chévere. Studio Store tiene 11 años también. ¿Dónde Qué bien. estamos? Wow. Oh, wow. Bueno, pues a donde quería ir era que tú tienes 11 años que diseñaste ese proyecto y que esa persona hizo esa inversión hace 11 años y que es un proyecto que todavía se siente que puede ser utilizado y sigue siendo exitoso. Obviamente no es solamente por el espacio lo que hace un restaurante exitoso, pero sí que sigue funcionando y que se siente atemporal dentro de esa sinergia tan diferenciadora que tiene el mismo Laurel, porque Laurel también siento que es un precedente también a muchas cosas que pasaron después en el mundo del diseño comercial y de restaurante. 100%. Yo creo que parte viene de quizás mis experiencias en los veranos, viajes, conocimiento. Yo iba mucho a restaurantes emblemáticos en París, que sí, el Budabar, que sí, Man Ray, que son espacios, Tower Room en Nueva York. O sea, hay ciertos espacios como comercial de restaurante que fueron muy emblemáticos en una época muy específica de mi formación hacia la adultez. Y realmente yo creo que naciendo de ahí, siempre quería con ese proyecto crear algo que fuera un poco diferente y romper un poco el molde de lo que podría ser un restaurante aquí en Santo Domingo. Porque yo cuando viajaba veía que podrían ser más que simplemente un espacio para disfrutar de la gastronomía, sino que el espacio te podía
transportar, te podía llevar y te podía causar una emoción que fuera un poco más trascendental de lo inmediato, de lo superficial. Y yo creo que con la toma de decisiones, especialmente con los retos y con las decisiones que nosotros tomamos, nuestra intención siempre fue empujar un poco la línea, llevarla un poco al extremo y al llevarla quizás a un punto diferente, con una perspectiva diferente o una aplicación diferente o una combinación de materialidad diferente, poder lograr algo diferente que no se haya visto y que a la misma vez fuera muy enriquecedor. O sea, que te alimentara mucho más que simplemente la vista. Cuando tú mencionabas de esa intención detrás del diseño, de que no fuera solamente como esa emoción del momento, sino que pudiera extenderse un poco más allá. Y sé que en el tema del diseño de espacios comerciales, sobre todo en la parte de gastronomía, muchas veces, como sabes que va a ser un momento breve el que vas a estar ahí, se diseña como con esa intención de ese factor sorpresa inmediato, sabiendo que puede tocarte muy fuertemente, pero que tú solamente vas a estar en el espacio poco tiempo, entonces no importa. Sin embargo, te escucho hablando y ver cómo ese matiz utilizado, pero desde otra intención, de que haga que no solamente crear ese factor, vamos a decir, de impacto, sino que te permitiera disfrutarlo por más tiempo, a mí me parece que es lo que hace que actualmente se siente igual de relevante que hace 11 años atrás. 100%. Y yo creo que es muy importante la intención detrás de la decisión. Y yo creo que muchas veces como diseñadores, arquitectos, diseñadores de interiores, creativos en general, muchas veces uno toma decisiones por tomarlas, pero cuando uno sabe la intención detrás de la decisión y cuando se amarra quizás a un concepto mucho más tangible para las personas, las decisiones entonces hacen más sentido. Y en ese sentido está la permanencia, porque el impacto se puede lograr de muchas formas. El high impact, el maximalismo, se puede lograr mezclando muchas cosas que de repente no necesariamente tienen esa intención detrás. Y al no tener esa intención detrás, es más inmediato y superficial. Sí. No Pasajero. penetra, es más pasajero. Quizá si uno compara a nivel de inmediatez tienen el mismo impacto, pero a nivel con el tiempo es un poco más difícil. Mientras que si todas las decisiones se toman basadas en un concepto o una idea, una intención, entonces permanecen porque hacen sentido. Y incluso la combinación de los elementos, aunque no necesariamente algo que uno ha visto, uno está en paz con ella porque uno le ve la línea, el hilo conductor. Entonces, al ver ese trazado de esa línea conductor imaginaria, pero se nota, porque tu ojo descansa, tu ojo lo puede ver, o sea, y no necesariamente descansar en el sentido de que es algo calmado, sino que al tú entender la intención y entender por qué una toma de decisión y por qué la próxima y por qué la próxima, es como oír una canción que está extremadamente bien compuesta. La sinfonía o la melodía de la canción simplemente hace sentido y por alguna razón te agrada. Y esa es la diferencia entre un espacio que finalmente te puede agradar o algo que te sientes como atacado o O te sientes incómodo sobreestimulado. o sobreestimulado. Porque llega un punto en como que tú dices, este paso está increíble, pero está pasando esto, está pasando, hay mucho ruido visual o de repente la cantidad de materiales como está compuesta, porque por ejemplo hay materiales que se pueden explorar de diferentes formas, reutilizándose de mil maneras, pero hay veces como que también es molesto. Entonces ese 100%. balance, esa toma de decisiones, que me imagino que tú trabajas, por lo que mencionaste, en base a un concepto, pero también en base a cuál es otro criterio tú tomas en cuenta para tú decidir, ok, realmente esto es lo que debe de ir y esto no. Me encanta que hiciste esa pregunta porque es la transición perfecta a lo que fue mi tesis cuando me gradué de la arquitectura. Yo presenté un proyecto que hablaba de la identidad arquitectónica y era una pregunta, imagínate que el edificio se ve en el reflejo, se reconoce. ¿Cómo un edificio sabe lo que es? ¿Cómo un edificio de repente puede emular su esencia? Entonces, agarrando y extrapolando, imaginándose una personificación del espacio, si se ve en el reflejo, se reconociera por lo que debería de ser. Entonces, cómo las tomas de decisiones a nivel de volumetría, materialidad, composición, pueden informar el uso,
la intención detrás de la persona que lo van a utilizar, la persona que crearon el espacio, cuál fue su intención, si es una tienda, si es un restaurante, si es una vivienda, cuál va a ser el uso que se le va a dar. Entonces, nosotros siempre arrancamos desde la la identidad arquitectónica. Wow, Y pero esa Ramón Emilio, identidad es todo. yo te estoy escuchando y yo estoy como que, esto es súper profundo, o sea, Es que, no, y me hace mucho sentido, o sea, pero me hace sentido porque lo estoy aprendiendo por lo que tú estás diciendo. Es decir, o sea, que un edificio reconozca su identidad a través del reflejo y que eso me lleve a mí siempre a pensar macro y no solamente como de ese micro de yo como creador, sino cómo esto va a impactar no solamente a la parte urbana, cómo esto se va a reconocer a pesar de que ya hayamos salido del proyecto o no, es muy trascendental. realmente es bastante profundo en el sentido de que realmente así que pienso, o sea, y así que pienso cuando creo. El proceso creativo para mí siempre viene amarrado a esa intención y a esa identidad que para mí es muy importante. Y yo creo que ya como firma, como un equipo de colaboradores, lo que siempre trato de expresar o lo que tratamos siempre de llevar el pie hacia adelante es eso, preguntarnos y con cada toma de decisión volvernos a preguntar y a cuestionar. ¿Esta es la decisión correcta para este proyecto? ¿Y por qué? Y mientras podemos chequear y verificar y triple chequear las tomas de decisiones y la respuesta es que sí, vamos por buen camino. Por eso es que no atrevemos a mezclar tanta materialidad diferente, Ya. composiciones diferentes, utilizar la material de una forma completamente diferente. Agarramos una cerámica y la cortamos de 1000 diferentes formas y hacemos composiciones que realmente viene de la tradición. O sea, eso existió desde siempre, pero con la industrialización y todos los avances que ahora hay en materialidad, ya más o menos vienen de esa forma. Pero nosotros incluso ahora agarramos esas piezas que son tan diferentes y tan auténticas de todas estas diferentes marcas y todavía las agarramos como si fueran papel y tijera y las cortamos y lo utilizamos de una forma diferente. Creo que un excelente ejemplo de eso fue la aplicación de ladrillo para Charo Outdoor. En la Ujú. pared que utilizamos unos patrones tribales y colocamos el ladrillo de una forma ornamental, pero con un patrón tribal sobre la superficie del muro. Y fue completamente diferente porque es el ladrillo usado de una forma que es totalmente atípico para el uso que debería de tener. ¿Y cómo ha sido para ti esa contraparte en la parte de producción? O sea, tú puedes ser un despacho Lo- de arquitectura. que no esté viendo YouTube, vaya, por favor, para que acaben de ver la expresión de Ramón Emilio. Claro, porque yo, o sea, eso no sería posible sin una contraparte que logra producir y creer y apostarle a la manualidad, Claro. independientemente de las herramientas tecnológicas que se utilizan, pero esa dirección tan cercana y manual de una aplicación nada convencional, aunque sea con un material tradicional. ¿Ha sido fácil para ti encontrar? Para nada. Fácil no, pero yo creo que si tratamos el proyecto como un proyecto escolar, arrancamos con una maqueta y arrancamos con cartulina y íbamos a la Estrella de Belén. Incluso Sí. cuando yo no estudiaba arquitectura, mi hermana estudiaba diseño de interiores y yo le hacía las maquetas. Y yo ayudaba con todo eso. Y en el colegio, a cada rato, la gente, que si arbolito, muñequito, casita. Entonces, si tú agarras un proyecto y lo tratas como si fuera un póster, una maqueta o un proyecto un poquito más experimental, escultural, tú le pierdes el miedo a agarrar un material y decir, bueno, que esta es la forma de que yo lo puedo poner, pero ¿y si yo lo agarro y lo pongo al revés y si lo quito? Y eso era algo muy típico del colegio, como de la universidad. Te agarraban y decían, pero voltealo y míralo de nuevo. Y uno decía, wow, pero espérate, ¿verdad? Yo lo puedo voltear y míralo de nuevo. Y yo creo que si uno no pierde eso en el día a día y uno visita obra, porque obligado para poder lograr ese tipo de proyectos, tú tienes que tenerle pasión a estar ahí y con los obreros, con las personas que están instalando, con los artesanos que te van a hacer las instalaciones para tú poder experimentar con la materialidad. Y tú tienes que conocer tu medio para poder saber hasta dónde tú lo puedes llevar. Y yo creo que eso viene muy de la mano de eso, es muy hands-on, o sea, hay que estar muy presente y hay que perderle el miedo a mirarlo al revés y a colocarlo de una forma diferente. Y yo creo que también tenerle paciencia.
Ah, 100%. Porque la paciencia de entender de que ese proceso creativo y también de curiosidad representa prueba y error. Porque cuántas cosas te van a salir mal, pero hasta que te salga bien. Hasta Pero que te salga bien. hasta que te salga bien. La perspectiva, por lo menos para mí, en el ámbito de los productos, yo, cuando estuve hablando, me identifico muchísimo porque me gusta trabajar los productos muy inspirados desde el material y esa reinterpretación que yo hago. Y siento como que tú estabas más o menos hablando de esa 100%. descripción desde ahí. Pero eso requiere de un enfoque tan claro de cómo tú lo quieres ver finalmente. La definición, mira, yo lo tengo clarísimo de cómo es y tener también la flexibilidad de entender de que hay cosas que vas a tener que ajustar en el proceso, pero siempre como la perspectiva clara de que va hacia allá. Y eso requiere también de tener un equipo que se va creando, que se va 100%. creando, que tú vas armando, que vas construyendo para hacer que eso suceda. Y me imagino que tú te has encontrado con de todo en el camino. Claro. Mira, qué bueno que tú mencionas lo de producto, porque realmente yo creo que los proyectos, yo soy arquitecto de profesión, o sea, yo estudié arquitectura, pero yo ejerzo arquitectura y diseño de interiores, y muchas personas no saben, también hacemos diseño industrial. Todos los proyectos tienen piezas customizadas para los clientes, piezas únicas, y también hemos lanzado colecciones de muebles que se han producido en Brasil. Hicimos una colección con Arte San Ramón con una colección cápsula que fue bastante exitosa y realmente nosotros en la oficina tratamos de siempre cambiar la perspectiva desde un punto de vista urbano a un punto de vista quizá más tangible arquitectónico a uno de producto y de mobiliario, de product design. Entonces, al ver todos los espacios desde esos tres puntos de vista, nos permite a nosotros poder enfocar y desenfocar. Entonces, tratar la misma materialidad de la casa o del edificio como un objeto te cambia por completo la perspectiva de cómo tú lo puedes hacer y viceversa. Si tú miras un objeto, un mueble que tú estás diseñando, pero te echas para atrás y lo ves en otra escala, en otra dimensión, te ayuda a informar ciertas cosas y te ayuda a mejorar la interacción con ese elemento, sea un espacio, sea un edificio o sea un mueble. Y yo creo que es ese punto de vista que tenemos en la firma, porque incluso somos 12 y creo que 11 son arquitectos. Hay una persona que trabajó, que estudió diseño de interiores. Creo que esa perspectiva y poder enfocar en las diferentes partes es lo que nos hace un poco diferente o lo que nosotros brindamos como una perspectiva nueva en el mercado. ¿Y cómo lograste que ese equipo de esas 12 personas pudieran adoptar ese nivel de mentalidad que tú lideras? Ya que, como que si yo pienso, por ejemplo, en otros despachos de arquitectura, lo que era por lo que empezamos el episodio diciendo, o sea, vemos una clara diferenciación de Ramón Emilio en la forma que hace arquitectura, es que guardan como una similitud a nivel de lenguaje visual. Sin embargo, en tu caso no, y eso requiere mucha destreza, adaptabilidad y cambio a un personal, porque tú puedes tenerlo muy integrado y decir, yo me formé, yo viajé, yo viví de esta forma, pero ¿cómo se da que se logre que 12 personas piensen, creen, gestionen y conciban desde ese mismo lugar que tú? Mira, yo creo que aparte de siempre teniendo en mente la identidad arquitectónica como un punto de arranque para todos los proyectos, el hecho de que todos los colaboradores dentro de la oficina arrancaron recién graduados o recién terminando o ni han terminado, están en tesis, ayuda mucho porque en vez de moldear a alguien que ya tenía un conocimiento de otro despacho, que tenía ya una formación, digamos, un poco más rígida por experiencias laborales dentro de la misma arquitectura, dentro de otra, para la gran mayoría son como su primero o su segundo trabajo. Entonces, realmente crecer juntos Ujú. y navegar los retos juntos y a la misma vez no ha permitido a nosotros eh, fluir de esa forma y que tengamos como esa perspectiva un poco diferente, porque al fin del día nos estamos moviendo y estamos mejorando juntos. Y yo creo que eso ha sido muy, muy, muy bonito en cuanto a la formación de la oficina. Somos todos colaboradores bastante jóvenes. O sea, realmente yo creo que yo soy la persona más vieja del despacho. O sea, yo soy el más adulto.
¿Y tu Y rotación, qué tal? O sea, ¿tú cambias mucho de equipo o qué? realmente no tenemos tanta alta rotación. Tenemos varias personas que sí se han ya independizado, que han buscado su propia luz, que aprendieron a correr y comenzaron a correr y nosotros felices de verlos trabajando en el mercado y siendo exitosos. Pero realmente no tenemos tanta rotación. O sea, yo creo que yo solo he despedido a una sola persona en los 10 años que tenemos ya de empresa. Y eso es, yo creo que bastante Sí. notorio de cómo va el taller. Totalmente. Y al final, yo me imagino que Mish te hace esa pregunta de la rotación, porque en la industria, cuando tú logras tener un equipo que maneja tu identidad, que maneja como cuáles son los lineamientos bajo los cuales se hace arquitectura y diseño, y de repente sale y hay que volver a entrenar a alguien, eso Todos representa, respiramos hondo. ajá, eso representa como esa sensación de, ay, volver a comenzar. Que después, ¿verdad? Que cuando la persona se integra, todo pasa más rápido, Claro. pero ese lapso de pensarlo, tú dices como, genera como esa fricción. Definitivamente genera fricción y especialmente con la curva de aprendizaje para la persona entrante. Ey. Porque el beneficio de tener personas que han estado contigo por mucho tiempo es que muchas veces ya llegan a pensar como tú o se alinean en muchos pensamientos. Entonces, es menos difícil tener que explicar el porqué de una toma de decisión o por qué solución B es más exitosa para este proyecto que solución A. Quizá pueda ser más chulo, más divertido, mucho más creativo, pero B es el correcto para el proyecto y para el cliente. Y lograr a buscar personas con las cuales tú te entiendes a ese nivel Ujú. es difícil. Entonces, Ujú. yo creo que es una de las cosas más difíciles es ese turnaround. O sea, yo Sí. prefiero mil veces las personas que ya yo conozco que algo completamente desconocido. Ajá. Y Sí. ir creciendo, así como digo, ir creciendo juntos y ir mejorando juntos, porque al fin del día todos nos vamos alineando en la misma dirección. Tú sabes Entonces, que cuando nosotros hablábamos de cómo Ramón Emilio utiliza la artesanía y la aplica en sus proyectos, ya conociendo como, ok, esa mentalidad que hay de atrás también, de esa parte industrial, esa parte de interiorismo, arquitectura, nos hace comprender como esa visión macro donde se experimenta a un nivel que no necesariamente pues toda la firma se dan el permiso de llegar hasta ahí. Y siento que hay como un disfrute. O sea, tú lo mencionas y yo siento que 100%. hay como un disfrute de parte de ustedes. Mira, empezando con que los interiores, y esto es sorprendentemente, esto es, bueno, hay que decirlo, realmente yo estudié arquitectura, pero mientras yo hacía maqueta y hacía trabajo y hacía planos, como todo el mundo sabe que se amanece, yo lo que veía era HGTV en el background. Ah, O sea, yo veía Home and Garden Television y yo veía Trading Spaces y yo veía los shows de decoración de eso de televisión. Dije que, ay, vamos a cambiar de espacio y vamos a hacerte la sala y vamos a hacer no sé qué y vamos a remodelar una cocina y, ay, yo compro una casa, pero yo quiero un income property y yo quiero poner un apartamento abajo porque lo quiero alquilar para yo poder pagar menos de hipoteca porque te tengo un apartamento alquilado. Entonces, cocina, baño, decisiones de cerámica. Y eso fue una graduación. O sea, yo me gradué de ese mundo porque me nutrí de ese mundo. Entonces, yo soy una persona muy curiosa. Yo después que de estudiar arquitectura, yo te pensé estudiar arte culinaria porque me gusta, no porque lo quiero hacer de carrera, pero porque soy extremadamente curioso. Entonces, eso de la identidad arquitectónica y la diversidad de los proyectos y la diversidad de la identidad de los proyectos viene de esa necesidad que yo tengo de alimentar esa curiosidad y decir, tú sabes que, ¿qué es Ramón Emilio? Ahora, de repente, 10 años de trayectoria, con un proyecto extremadamente clásico, pero clásico a nivel de pan de oro. ¿Cómo Arquimilio puede desarrollar un apartamento que se sienta contemporáneo, pero que sus raíces vengan de ese estilo clásico, que es algo que existió por muchísimo tiempo, pero se ha perdido? O sea, es un arte que se ha perdido muchísimo y algo que no se está utilizando tanto. Entonces, yo lo agarro como un reto, un momento para aprender algo nuevo y de volverme en un mini experto, no un experto porque de repente ahora soy el gurú de que lo sé hacer, pero cómo yo aprendo de esto y lo aplico a todo lo que ya lleva Arquimilio como trayectoria y cómo ese apartamento de repente puede, puede funcionar en el setting de hoy en día. ujú. Y eso es algo muy importante. Yo creo que muchas veces uno busca, hay veces que uno busca diseñadores porque le gusta el estilo que tienen.
y porque quieren eso para ellos mismos. Entonces, buscan ese tipo de diseñador. Cuando nos buscan a nosotros, yo creo que son personas o clientes o espacios que quieren buscar algo un poco diferente, un poco con una identidad propia, y que no le tengan miedo a expresarse. Ujú. Porque si algo tienen en conjunto los proyectos, que son muy expresivos, Ujú, aún los más sobrios son bastante expresivos, ujú. y los más modernos, contemporáneos, todavía tienen ese nivel de detalle medio jocoso, de combinación de materialidad, de texturas y de combinaciones que quizá no son lo típico. Y yo creo que por eso es que nos buscan cuando nos buscan a nosotros, buscan ese tipo de producto. Y cuando tú estás trabajando, por ejemplo, esos diseños, que todos tienen como su propia expresión, y tú estabas mencionándonos que se va, vamos a decir, a lo que es la autenticidad de cada uno de su propia identidad, ¿verdad? Tú tienes que tener como un proceso creativo. Más o menos, ¿cómo sería el proceso dentro de tu firma de diseño cuando agarras un proyecto? Cuéntanos un ching. Eh, que- es difícil porque es que todo creativo, todo creativo siempre tiene la mente dando vuelta. Entonces, yo creo que realmente sobre todo lo que yo soy es creativo. Y yo creo que mi mente no se apaga. Y el proceso creativo para mí personalmente siempre nace de una emoción o un sentimiento. Y de ahí arranca todo. No Lo sé si dibuja ustedes de vieron una vez, tú coges, o lo la boceteas, película no. Donnie Darko, es una película americana. Enseñan un muchacho que está guiado de la vida como por un gusano imaginario, que es como un wormhole. Y esa emoción inicial o ese instinto, como ese gut instinct que me da el proyecto al inicio, me va guiando como de una forma imaginaria por la toma de decisiones y me permite también saltar de un elemento a otro. Por ejemplo, pocas personas lo saben por el timeline, pero La Bodega y Maraca fueron proyectos paralelos. Y realmente son proyectos que son en polos opuestos a nivel de espacio comercial. Maraca es una exuberancia tropical, una celebración de lo que nos hace caribeño, de lo que nos hace de una isla, donde pudimos realmente utilizar colores, texturas, patrones de una forma muy ecléctica y exuberante para expresar una emoción y un espacio que fuera más que simplemente un restaurante, que fuera el destino final de la noche, fuera un espacio para una celebración. Eran unos clientes que venían de un negocio anterior de vida nocturna, de una discoteca, entonces ellos querían un espacio que fuera llamativo, que fuera exuberante, que tuviera todo eso. Y la bodega, como contraste, era un espacio que tenía que funcionar para que el vino se destaque, para que una marca, una bodega de aquí del país pudiera sacarle el mejor provecho a su producto. Entonces, realmente esos proyectos, si uno los ve en paralelo, uno de verdad ve la capacidad de poder subir y bajar el volumen. Y sobre todo el entorno. Estamos hablando de un entorno urbano, un entorno colonial. 100%. Y eso es parte de, yo creo que de lo que nos caracteriza a nosotros en Arquimilio y lo que nos da un poco Pero de conectando con ventaja. tú decías, o sea, yo tengo ese sentimiento Como un gut, que lo como... reconozco. ¿Cómo Es ese visceral. sentimiento te permite que independientemente de que dos proyectos muy diferentes estén pasando, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo tú conectas con ese sentimiento para saber, porque me lo estoy imaginando, de, ok, yo habiendo identificado que en este proyecto yo me voy a llevar conceptualmente a nivel creativo de pero ¿qué pasa con el otro? O sea, ¿cómo tú haces esos switch? ¿Cómo tú mantienes el norte? El multiverse of madness. O sea, es el multiverso del MCU y no sé cómo lo hago, cómo lo hacemos y cómo podemos mantenernos en línea, porque lo difícil es entonces no mezclar y no de repente meter la pata drásticamente, pero actualmente estamos haciendo proyectos, digamos, que neoclásicos y tenemos simultáneamente el proyecto más contemporáneo que hemos hecho en la oficina y son dos productos residenciales para dos clientes con necesidades totalmente diferentes.
Uno es una remodelación de una casa en la ciudad colonial y el otro es un apartamento en un piso 30, en una torre ultra lujo aquí en el país. Entonces, poder manejar esos dos mundos simultáneamente y no dejar que una huella pise la arena de otra playa es muy importante. Y yo creo que lo logramos segmentando, tomando momentos de pausa y realmente sabiendo cuándo enfocarnos y en qué. Ayuda mucho que no todos los proyectos van en la misma fase. Entonces, cuando uno está en un proceso de creación en un proyecto, no necesariamente uno está en ejecución. Entonces, en ese momento de creación, siempre tratamos de crear, eh, de enfocarnos y crear para ese proyecto. Y ya después, cuando pasa el proyecto de creación a ejecución o investigación, eh, podemos entonces comenzar a crear con otro. Y yo creo que manteniendo el balance de qué proyecto está en qué fase es lo más importante. Si tengo muchos proyectos simultáneos de creación, es un poco más difícil de mantener esas diferencias, pero ayuda mucho que como en el taller hacemos residencial, comercial, incluso hemos hecho oficina, o sea, hemos hecho comercial a nivel de restaurante, pero también hemos hecho oficina. Y residencial hay todo un mundo entre apartamentos, casas y remodelaciones. Entonces, tratamos de mantener un mix y es ese mix que nos permite un poco también cambiar la dinámica o cambiar la identidad de los proyectos, porque si todos fueran apartamentos, Sí. es más difícil, Ujú. Y mucho más difícil. yo creo que también a ti, como tú eres tan curioso y tú eres muy de hacer muchas preguntas, 100%. yo las interacciones que he tenido con Ramón Emilio, más que él hablar, yo siento como que él hace preguntas o está escuchando. Entonces, está escuchando, yo me imagino que tú estás nutriéndote y que esa perspectiva de curiosidad que te mantiene en un siempre aprendiz y siempre aprendiendo a crear nuevas cosas, que es lo que te mantiene también en ese ritmo de ir haciendo cosas diferentes. Cuando tú estás hablando de un estilo neoclásico y que de repente estamos viendo algo súper artesanal o algo, por ejemplo, como el proyecto de la bodega que tiene una perspectiva totalmente diferente, yo creo que esa curiosidad es la que te ayuda a mantenerte moviéndote como que en los diferentes espectros y que al revés, que en vez de que eso para ti sea un tema, para ti eso es lo que te mantiene activo. 100%. Yo me considero una esponja y yo soy el tipo de persona como de esa notica de feel good, como que dicen todos los días aprende algo nuevo, Ujú. o una palabra nueva del día, o un aprendizaje, o un dicho nuevo. Yo siempre creo que en el diseño uno puede aprender algo todos los días, completamente nuevo. Y yo creo que es al verme un poco más humilde en el sentido de que no pensar que ya lo sé todo y que llegué y que mi respuesta creativa Es es absoluta. absoluta y es Ajá. la correcta, es lo que me permite decir, déjame arrancar de cero y déjame entonces ir de contemporáneo a clásico o totalmente hogareño, como algo, una casa que se siente super homey, que se sienta un reflejo de las personas de la familia que viven ahí. Yo siempre trato de que los espacios, aunque pasado por un filtro de Arquimilio, sean más reflejo de quien lo solicitó o quien lo usa, especialmente en lo residencial. Yo creo que nos categorizamos por hacer apartamentos o viviendas que son un reflejo del cliente. Y para mí y para nosotros en la oficina no hay mejor halago que nos digan es que es ella personificada. Es la familia hecho casa. Es que los veo a ellos. Y cuando yo oigo eso, yo digo, pa, hicimos lo correcto. Ahí que yo reconfirmo que la toma de decisión fueron la correcta. Porque si el espacio es un reflejo mío o se parece a mi espacio propio, no es que no sea exitoso, simplemente no es lo que yo tenía de intención para ese proyecto. Ujú. Porque al fin del día, especialmente con los espacios residenciales, que no sucede con los comerciales, eh, uno lo diseña y es como un bebé que nace y después uno lo suelta en el mundo y uno no lo vuelve a ver. Entonces, nació de adentro de ti, de una idea, de una creatividad, pero tú te despides y es difícil que tú vuelvas a interactuar con ese espacio. Quien se queda día a día ahí, quien se despierta ahí, quien se duerme ahí, quien llega del trabajo, quien llega en un momento feliz, quien pasa una tragedia en el espacio, es el cliente. Entonces el espacio tiene que sentirse como una segunda piel para ellos. Y yo creo que ahí que viene también parte de esa necesidad de nosotros de que los espacios se sientan diferentes y que sean un reflejo de quien lo usa.
Y revisitar esos espacios y tú decir, por ejemplo, en el caso de Laurel, que todavía sigue siendo exitoso y te aplaudo por eso, Ramón Emilio, porque definitivamente tú decir esto sigue funcionando, las decisiones estuvieron bien, como tú ibas hablando, un Maraca que tiene un tiempo también, por lo menos 5 años. ¿Qué tiempo Sí, tiene 5 años. Maraca? La Como pandemia, si, como, 2019. ajá, señores, ese proyecto tú lo ves y con una visión muy global, independientemente que es algo súper con raíz, o sea, con muchas definiciones de raíces de aquí, pero con una perspectiva muy global, que Sí, para todos esos visitantes de fuera que están en la zona colonial, que visitan, que se lleven esa impresión de que aquí está ese diseño, y que permanece, para mí eso como que parte de lo que cualquier arquitecto o diseñador quisiera, de que no fuera algo que, bueno, se perdió en el tiempo independientemente a nivel de diseño. claro. En ese sentido, yo me imagino que tú tienes que tener una súper satisfacción en ese sentido. Gracias a Dios. He tenido mucha suerte de poder, o sea, de poder buscarle soluciones creativas a ese tipo de espacio. No todo el mundo tiene la oportunidad de poder hacer ese tipo de proyecto comercial. Y yo creo que, ok, lo hemos hecho bien, pero yo entiendo de que realmente hemos tenido mucha suerte en el taller de tener la dicha de poder participar y colaborar en ese tipo de proyectos, que son un poquito más retador, pero un poquito más libres a nivel Ujú. creativo, porque estrictamente residencial eh, hay menos espacio de ser exuberante. Ujú. Ujú. Nosotros somos bastante maximalistas en la oficina, o sea, no le tenemos miedo a lo mucho. Entendemos, o sea, ese less is more no necesariamente va con parte del ADN de la oficina. Entendemos, somos mucho más less is a bore. Entonces, realmente no le tenemos miedo a quizás subir el volumen. Y yo creo que eso nace de tanto, esa necesidad de poder buscar cosas diferentes, pero a la misma vez entendemos de que el genio, no todo le puede gustar a todo el mundo. Cuando algo es para que le guste a todo el mundo, es un pudín blanco, que no tiene nada, no tiene suspiro, no tiene relleno. ¿Quién va a pelear con un pudín blanco? Es perfectamente bien un pudín blanco y el pudín blanco puede estar hecho a la perfección. Puede ser Riquísimo. esponjoso, húmedo, puede ser la cosa más rica del mundo, pero sigue siendo un pudín blanco. Entonces, te va a causar una memoria impactante, un recuerdo, se te va a quedar permanentemente en tu cabeza por mucho tiempo, no lo sé, pero quizás de repente a una persona tiene también, agrégale el dulce de leche, el suspiro y unas nueces caramelizadas y un pican no sé qué, y de repente van a haber personas que se vuelven locos con ese bizcocho y van a haber personas que dicen, tú sabes qué, no es para mí, a mí me gusta el chocolate. Ujú. Y yo creo que el no querer satisfacer a todo el mundo es lo que nos da un poco de grandeza en la oficina cuando tomamos las decisiones creativas. Porque no le tenemos miedo a querer que todo el mundo diga, wow, qué belleza. No Sino hay que que encajar. yo necesito encontrar a las personas que digan, esto es lo más bello que yo he visto. O Ujú. viajé cuando yo fui a tu espacio. Ujú. Y eso es lo que yo quiero captar. Y yo creo que por eso entonces hay personas que se sienten extremadamente identificados con muchos de esos espacios, porque encuentran ese rincón. Y yo creo que eso es muy importante en la arquitectura y en las distribuciones internas. A mí me gusta siempre tratar de hacer momentos o espacios en una casa o en un apartamento donde cierta persona de la familia se sienta muy identificado y otra persona se sientan en otro espacio. No todos los espacios pueden ser para todo el mundo, porque por más que más, en una familia son 5, 6, 7 personas que viven en una familia. Entonces, Ujú. para satisfacer todas las necesidades y que todos los espacios satisfacen las necesidades de todos, es imposible. Es imposible. Entonces, lo mismo pasa con los espacios comerciales. Yo creo que los espacios donde la gente se siente más identificada, o los espacios urbanos donde la gente se siente más identificada, es porque encuentran un rincón que para ellos es magia Ujú. y se identifican con ese espacio. Y de repente otra persona utiliza otra área del parque porque se sienten identificados con la vegetación de ahí, o como oyen el río, o como oyen un sonido, o como ven una vista. Y yo creo que hay que crearle a personas específicas, no querer crearle a todo el mundo. Ujú. Y yo creo que por ahí que viene. Sabes que cuando él va hablando de todo esto, yo me estoy imaginando cómo se ve un día tuyo. ¿Cómo Ramón Emilio se organiza con los proyectos
cuando está teniendo tantas realidades pasando a la misma vez, no solamente de su forma de pensar a nivel de conceptual, sino, o sea, cuál es su estructura mental para crear su agenda, para cuidar lo que tiene que cuidar, lo negociable y lo no negociable. Mira, empezando con que yo la agenda la empecé a llevar hace poco. ¡Ay, Dios mío! Porque yo para ejercitar la mente dejaba todo en la mente y no apuntaba las reuniones y las citas como para mantenerme y tenerlo en mi mente, entonces no olvidar. Pero yo creo que la estructura de la oficina ya ha llegado a un punto donde yo me siento mucho más confiado y mucho más, con mucho más soporte. Yo antes de estudiar arquitectura, estudié economía y mercadeo y yo llevaba la contabilidad de la oficina hasta hace 2 años. O sea, yo tenía una empresa que durante 10 años yo era que hacía todo. O sea, yo pagaba la nómina, yo hacía todo lo financiero y todo lo back of the house lo hacía yo, aparte de ser, digamos, el director creativo de la oficina, del taller. Eh, el día a día es tumultuoso, pero, pero Drenante. drenante. Dilo. Y déjame decirte, ahora con tantos creativos y con un equipo mucho más formado, yo puedo quizás eh, ser más curador y corregir que necesariamente ser el que está siempre creando. Al principio, cuando arrancamos, la oficina era mi laptop y mi jipetica. Yo tenía una Tiguan y yo me parqueaba donde yo podía conectarme al Wi-Fi antes de una reunión y yo me paraba en un sitio y yo comía siempre en Chao porque en Chao había internet y yo comía en Chao prácticamente todos los días y yo tenía reunión en Chao y era yo y mi laptop. Pero mientras fuimos creciendo y el equipo fue expandiendo, obviamente tuvimos que buscar un espacio, pero yo creo que mi día a día ha evolucionado según yo he podido aprender a soltar dentro del mismo taller y poder confiar en los colaboradores que son parte de Arquimilia. ¿Qué es un no negociable? O sea, ¿qué tú no le das permiso al día a día que te robe y que te permita? O sea, de tu vida, o sea, de tu bienestar, Mira, realmente la atención es algo que la tengo que tener bajo mucho control. Creo que le habían comentado que yo vivo en Lunita y el que no sabe lo que eso significa que yo el celular lo tengo en Do Not Disturb. Y lo tengo en Do Not Disturb no los fines de semana, sino 24/7. Y lo hago porque si estoy en un momento con un cliente o observando en obra, arrancando una instalación o supervisando un proyecto, y me entran 3 llamadas y las notificaciones del email y del WhatsApp vibrándome en el mulo, volviéndome loco, no me permite ver o darle la atención al momento. Y yo creo que hoy en día con la tecnología hay demasiada distracción inmediata, sea en las redes sociales, sea por WhatsApp, el mismo email. Yo quiero volver a que tengan que mandarme una carta por escrito para pedir una solicitud, porque es tan fácil mandar un email y solicitar algo. Y tú dices, pero es que yo no lo puedo responder todo. O sea, no hay forma de yo Sí, es responder todos los emails, agobiante. todos los WhatsApp, todas las preguntas, todas las llamadas y a la misma vez todas las cosas por las redes. Porque también uno se comunica por ahí. Hay clientes que me escriben muchas veces por el direct message de Instagram porque me están mandando una imagen de algo y yo siempre te digo, no, mándamelo por el grupo de WhatsApp que creamos del grupo para yo tener toda la comunicación en un solo punto. Entonces, es muy difícil distraerse hoy en día. Ujú. Y yo creo que Es muy eso fácil. no, exacto, es muy Es muy fácil. fácil distraerse. Ajá. Entonces, querer tener esa atención o cuidar mi atención lo más posible, yo creo que es el no negociable. Pero tú sabes que me encanta que tú digas eso, porque en todo este tiempo que llevamos haciendo el episodio, o sea, tu nivel de presencia y entrega al aquí y a la ahora, o sea, yo lo he sentido en toda la conversación. Y yo siento que si eso viene producto de esa medida que tú has tomado, yo me imagino cómo es cuando tú estás con un cliente, yo me imagino cuando tú estás tratando algo importante. O sea, cada quien se siente muy conectado, pero absorbiendo todo.
porque la distracción no solamente lo que te genera a ti, sino lo que distrae. 100%, 100%. Y de verdad que te felicito, porque yo no sé tú, pero yo he sentido mucha presencia. 100%, Y, no, 100%. y aunque tú dirás, bueno, los invitados vienen y se sientan aquí y no hay otra cosa que hacer que hablar. Pero hay algo en tu energía de estar entregado, aportando mucho en el momento de la hora, que yo lo he sentido mucho como en este espacio. Mira, es importante y especialmente con los clientes nuevos, cuando empezamos, que muchas veces no entienden que no necesariamente pueden demandar de mi atención al 100% al principio de un proyecto, porque uno está creando independiente y uno después le presenta a ellos algo. Y en procesos de entrega, y ustedes lo saben, tú le tienes que dedicar las horas que tú le dedicas a un proyecto en un montaje, en una entrega final, es increíble. Entonces yo le digo, a todo el mundo le toca su día bajo el sol. Entonces, esa atención o ese poder prestarle la atención al cliente o a la problemática que tengo enfrente es muy importante. Y yo creo que en una reunión, en el medio de una presentación, si uno está siempre respondiendo el WhatsApp o cogiendo una llamada o interrumpiendo una explicación de un proyecto, cuando uno está presentando algo, el cliente pierde el hilo, pierde la atención, ellos mismos pierden la atención, se ponen en su celular, se distraen y ya no captan lo que tú querías que captaran. Entonces, así como yo trato en el medio de una reunión de nunca responderle el WhatsApp a otra persona, yo le digo a esa persona que yo no le respondí, es que cuando yo estoy contigo, yo no le respondo a la persona con que yo estoy ahora. Entonces yo siempre trato de utilizar el vehículo como ese momento de transición entre un punto y otro punto, donde realmente es que yo me actualizo con todo lo que está pasando a mi alrededor. Pero cuando yo estoy o en un proyecto supervisando, o cuando estoy en el medio de una reunión con un cliente, o cuando estoy en la misma oficina con los colaboradores, yo siempre trato de enfocarme y poder darle la atención necesaria, porque es la única forma en que yo puedo mantener un poco de orden. Y con los colaboradores tú también lo logras del lugar de ellos contigo, o sea, en el sentido de que tú tienes ese mindset, pero tu equipo completo, ¿cómo es? Es un poco más difícil en la oficina porque el espacio es open plan y yo me siento justo en el medio del taller con todo el mundo. Realmente yo duré 10 años con un escritorio que no utilicé nunca y lo empecé a utilizar ahora que nos cambiamos de oficina, porque el escritorio yo lo tenía como en una oficina aparte, como a través de un vidrio, y nunca me senté. Lo utilizamos como una mesa Parson para poner materiales y yo me sentaba siempre era con el resto del equipo. Ahora yo tengo el escritorio, solo están mis cosas arriba de él, pero yo estoy en el medio del concón. Y es un poco más difícil porque hay múltiples preguntas y múltiples cosas que están sucediendo a la misma vez. Y a diferencia de quizá muchos talleres, en nuestra oficina a mí no me gusta asignar proyectos. O sea, yo no de repente tengo una persona que es la que va a trabajar X proyecto. Yo tengo quizá personas con que el cliente pueden contactar para que tengan familiaridad y repetición de interactuar con una persona que va a responderle quizá una inquietud, una pregunta, en parte de Sí, una o que tal vez en supervisión. ese momento contigo no puedan conectar, lo que Exacto, sea. pero realmente la mayoría de los colaboradores siempre tocan partes del proyecto. Entonces, de repente pasa por el departamento la persona que sea más arquitectónica, después sucede materialidad, de repente se pasa papel, cortina, elemento decorativo, objeto, mobiliario. Entonces, eh, realmente somos pulpos Sí. todos. Ujú. Y eso me ayuda también a que si de repente alguien deja de ser parte del equipo, no se colapsa un departamento completo o no se desaparece el proyecto y alguien tiene que tomarlo desde cero, sino que hay múltiples personas que le están echando el ojo. Y yo también creo que eso viene de mi formación como supervisor de obra. Eh, Profesionalmente yo trabajé en Campaña Ricard y yo estaba encargado de terminaciones en obra. Entonces yo trabajaba en construcción y mi trabajo era ser supervisor y verificar que las cosas estén sucediendo correctamente, que las instalaciones estén quedando correctamente a nivel de acabado y determinación. Yo siempre soy fiel creyente de que se necesitan múltiples ojos para poder analizar un espacio. Muchas veces cuando uno está en un espacio sumergido en él, se le hace difícil ver cositas que uno, ojo fresco, de repente ven. Entonces, si la oficina y el proceso creativo lo vemos desde un punto de vista, como las entregas,
es bueno que múltiples personas dentro del taller vean un proyecto para que a través de unos ojos nuevos puedan ver algo que quizá los otros no vieron al principio. Ujú. O un punto de mejoría, o un punto donde se puede quizá hacer un análisis o una propuesta diferente. Entonces, siempre es bueno como que vaya pasando de mano para que así sea Y no un se te dis- producto del colectivo. y no se te dispersa la información en ese proceso, ¿no te pasa eso? Porque hay cosas como Sí, que yo lo veo que sí, pero hay en otras que yo digo, wow, pero ya yo tengo que volver a explicar, o es que ustedes lo trabajan como equipo, ¿cómo es eso? hay veces que es más fluido y hay veces donde de repente hay un encontronazo o una calle sin salida. Uno se Ujú, encuentra como sin tener una escapatoria. ujú, Pero yo creo que en general, como vamos desarrollando de forma colaborativa, realmente yo creo que al final siempre le buscamos un camino o una ujú. vía. Ya con el equipo del tamaño que está, la idea de vacaciones, días de vacaciones, quiénes se van, cuándo se van, solicitudes de vacaciones Dios. formales, porque antes era me voy unos días y me lo decían hace 2 meses y de repente, ¿y dónde está fulanito? Ay, que ya son sus vacaciones. Yo no me acordaba. ¿Quién me acordaba? Yo no tenía que me acordara. Ahora yo tengo que me acuerde. Mira, para que sepa, tal persona se va en tal fecha, regresa en tal fecha, no sé qué. Entonces, tratar de manejar esa fluidez para que algo no colapse de repente en un momento de ocasiones, porque yo soy el primero que necesito una escapatoria cada rato para poder refrescar la mente y hacer como un refresh Ujú. Claro, un y venir reseteo. con un reseteo, porque si no, es muy difícil mantener el ritmo y mantener ese nivel de entrega, Que Sí. es algo que caracteriza tu firma, o sea, que es algo el que nivel de caracteriza. entrega de tu firma y hace total Claro. sentido para mantener esa mente fresca y para, yo siento que uno tiene como que desconectarse para conectar. 100%, es que eso es obligado, es así. Y es así, es desconectar para conectar. Y los clientes, ay, tú sí te das vacaciones, ay, tú no sé qué. Es que tú necesitas que yo, tú Exacto. necesitas que yo vaya y tu proyecto va a resultar 20 veces mejor. Ajá. Porque yo vengo de allá con ideas frescas, yo vuelvo con pensamientos nuevos. Y algo que nosotros en el taller también creo que es parte de la cosa que no le tenemos miedo. Es, aunque yo te hice una propuesta y te hago una propuesta de diseño, y esta es mi intención, yo no tengo miedo si a mitad de camino cambiar algo por completo y de repente decir, tú sabes que yo voy a rediseñar este elemento que todavía no está ejecutado. Para mí algo está ejecutado cuando ya se pagó el avance y literalmente físicamente ya lo llevaron al proyecto. Ujú. Ujú, ujú. Ya ahí yo no puedo embromar mucho. Pero de repente llega y yo digo, pero tú sabes que yo te hice una propuesta de cómo yo lo quería pintar, ese mueble, pero yo ahora creo que lo podemos pintar de tal forma. Hago muestras nuevas de pintura y no le tengo miedo de si cambiar algo de oscuro a claro, de claro a oscuro, con textura o menos textura, y dejar que cada toma de decisión me dé una información nueva y poder reevaluar todas las tomas de decisiones anteriores en base a esa nueva toma de decisión. Entonces, creo que siempre estamos en constante evolución. ¿Cómo que dicen? Uno nunca deja de diseñar. Ujú. Yo Ajá. creo que literalmente uno nunca deja de diseñar. ¿Qué tú haces para seleccionarlos? ¿Tú seleccionas o todos los proyectos pueden entrar? Te hago la pregunta porque escuchándote hablando en todo el episodio, yo veo que tú le pones mucha intención y mucho desarrollo más allá de que probablemente de lo que el cliente, por lo que el cliente acabó llegando. O sea, tú le evolucionas su proyecto. Y me cuestiono si todos los proyectos ameritan ese nivel de entrega. Mira, eso es una pregunta cargada. La verdad es que eh, muchas propuestas de proyectos diversos pasan por la oficina. Y yo creo que parte de lo difícil o de lo más difícil fue aprender a cotizar o hacer propuestas para poder conseguir esos proyectos. Mm. Y, y es increíble que aún con la trayectoria que hemos tenido, yo creo que es importante no cerrarle la puerta a una tipología de proyecto, sea por escala, dificultad o presupuesto. Y yo creo que de ahí nos mantenemos un poquito más vigente en el sentido de que cada escala presenta su propio reto y cada tipo de proyecto, sea comercial residencial, comercial serio, comercial exuberante, sea algo para una revista o sea un proyecto que sea un poquito más calmado, o sea un proyecto que simplemente sea un proyecto de buen gusto, con buenas intenciones, con buena materialidad. Porque no todo puede ser un maraca, no todo puede Ujú. ser un larimar, no todo va a ser un caruso. O sea,
Por ejemplo, es un buen ejemplo. Larimar, 1200 metros de exuberancia, de belleza caribeña, isleña, debajo del mar, una fantasía debajo del mar. Y de repente Caruso, que son como 40 metros cuadrados, Ujú. y poder lograr esos dos proyectos a un año uno del otro y que la escala del proyecto no nos diga, no nos cierra la puerta a decir, tú sabes que yo hago ahora restaurantes de 1200 metros porque yo quiero hacer uno de 40 metros. No, el de Ujú. 40 metros presenta su propio reto, como el de 1200 presenta también su propio reto. Y yo creo que el no cerrarnos la puerta a ese tipo de diferencias en los proyectos es parte de la misma idea de no cerrarnos a un estilo o no cerrarnos a, a- a una necesidad en particular, porque de todo se aprende. Y yo creo que eso es muy ¿Y importante. qué debe de darse de cara del cliente? Es decir, cuando uno hace una sociedad, uno busca una persona con la que tiene valores afines Sí. para que las cosas fluyan, para que las cosas se sienten complementarias, armonizadas y demás. ¿Qué característica tú entiendes que tiene un cliente que trabaja con Arquimil? O sea, Yo creo que el cliente de nosotros es un cliente que no le tiene miedo a los retos y que no le tiene miedo a soluciones creativas dentro de los espacios. Porque yo creo que eso es lo que nosotros brindamos a la mesa. Nosotros buscamos, yo creo que todo buen diseño es una solución a una problemática. Los problemas se resuelven con creatividad. Y realmente, eh, como nosotros siempre tratamos de buscar un punto de vista, una perspectiva un poco diferente, eh, yo creo que nuestro cliente es un cliente el cual se quiere retar él mismo y que confía en el buen gusto y en la toma de decisiones por la trayectoria que ya hemos tenido en la oficina. Entonces, yo creo que los proyectos hablan por sí solos. Ujú. Eh, yo siempre trato de que los proyectos sean ellos mismos los protagonistas, más que yo ser el protagonista de los productos finales. Y yo creo que eso es notorio en la presentación y en lo que la gente ha visto de lo que nosotros traemos a la mesa. Y yo creo que nuestro cliente aprecia eso, o sea, aprecia esa perspectiva o ese punto de vista quizás un poco más exuberante, maximalista, y esa perspectiva más arquitectónica dentro Ujú. de los mismos interiores. Sí. Porque somos creyentes de que un espacio se debe de sentir vestido vacío. Y lo digo porque como somos una firma que trabajamos arquitectura e interiores, nosotros siempre le explicamos a los clientes, para fines del futuro de nuestra colaboración, de esta sociedad, vamos a agarrar el edificio y si lo volteamos, todo lo que se queda pegado lo vamos a llamar arquitectura. Y todo lo que cae al suelo lo vamos a llamar interiorismo, para poder diferenciar la transición entre una disciplina y otra. Ujú. Entonces, nosotros trabajamos los espacios que cuando estén vacíos y tú los volteas, ya se sienten vestidos y terminados, ricos, con materialidad, con textura, porque trabajamos los volúmenes, nos enfocamos mucho en los techos, trabajamos mucho en los revestimientos. Y yo creo que eso es parte de lo que nos categoriza, porque en los interiores lo trabajamos más que una colección de objetos, lo trabajamos en una integración y penetración entre la materialidad del interiorismo y la arquitectura. Entonces, al llevar el interior a la arquitectura y a la volumetría en sí, se convierten en uno, en una sola expresión. Y yo creo que por eso también los proyectos ideales de la oficina son proyectos donde podemos atacar las disciplinas en su totalidad. Aunque sucede mucho que me contratan para proyectos de interiores, donde la arquitectura fue de otra firma reconocida aquí en el país, me encanta colaborar con ese tipo de proyectos porque también es un reto totalmente nuevo. Colaborar a nivel de materialidad con un proyecto o una firma que desarrolló la volumetría, los planos y la arquitectura de una casa y de repente nosotros estamos plasmando y colaborando con ellos para crear esa identidad de interiores y eventualmente colocar los objetos. Sí. Entonces es extremadamente retador, pero yo creo que de ahí se aprende muchísimo. sí, es que yo te iba a decir eso. O sea, en toda la conversación tú has tenido como muy presente el aprendizaje, o sea, el tema de aprender.
Entonces yo creo que una persona que cada proyecto lo ve como esta nueva oportunidad de aprender, una colaboración te brinda un montón de aprendizaje porque hay una persona desde otra perspectiva nutriendo la tuya. 100%. Y cuando tú lo ves desde ese ángulo del aprendizaje, pasa eso. Si de repente el aprendizaje no fuera un valor o una intención, yo creo que ni se dieran las colaboraciones, Sí. porque quizá hubiera más un ego de por medio. Es que hubiera demasiada fricción Ujú. por ese tema de ego. Entonces, si hay demasiada fricción, el producto final sufre, porque lo que va a sufrir es el proyecto. Mientras hay más armonía y colaboración de forma positiva, realmente todo se informa de una forma mejor. La misma identidad tiene que ir alineado con la identidad arquitectónica. O sea, la intención del arquitecto original que desarrolló la casa, porque yo lo que estoy es colocando objetos dentro del espacio o quizá plasmando, ayudando a plasmar con la materialidad. Pero si de repente la casa, la intención fue que la casa fuera una casa eh, costera, pero no playera, y yo de repente vengo con un cojín de coralcito eh, coral y Ujú, turquesa, no va para nada con la intención arquitectónica y la materialidad. Entonces, ujú. yo creo que los interiores deben de ser secundarios a la arquitectura y deben de juntos contar la historia, no que estén peleando o Divorciado, divorciando o claro, batallando uno con el otro. claro. O sea, hay casas que tú la ves desde fuera y tú dices, esto es el viento en una playa. O sea, el viento puede soplar por esta casa por el espacio entero y de repente hay casas que son mucho más armadura, mucho más encerradas. Y yo creo que los interiores tienen que reflejar la identidad de la casa o la identidad de la arquitectura, porque si no, están en fricción uno con el otro y no se siente auténtico. La Ujú. autenticidad es muy importante. Yo de verdad, Ramón Emilio, disfruto mucho escucharte. Podríamos tomar aquí horas hablando, conversando, pero yo creo que parte de lo que me llevo de este episodio es siempre ver cada proyecto con los ojos de la curiosidad. Y cuando lo vemos desde ese lugar de querer aprender y de no necesariamente demostrar ni de tratar de hacer lo que uno quiere, sino lo que realmente podemos aprender de eso y también de hacer que esa persona pueda, ese cliente pueda desarrollar ese proyecto que realmente lo identifique. Creo que desde ese lugar siempre podemos mantenernos upgoing, o sea, todo el tiempo. Así que, Gracias por gracias. haber estado tan presente, regalándonos tu visión, la forma de hacer arquitectura, de abordar los proyectos, eh, los equipos de trabajo, compartiendo esa humanidad que hay detrás, ¿verdad? De esta carrera que nos acompaña, porque conecta mucho, o sea, conecta mucho y se siente muy coherente con todas las medidas que tú has venido tomando y tenerte en este espacio compartiendo esa perspectiva, yo creo que es algo que también a nosotros nos nutre mucho y nos da mucho aprendizaje. Ay, muchísimas gracias. Me encanta poder compartir. O sea, eh, le tengo miedo como de medio escénico, Escénico. pero realmente en un No parece, conversatorio no parece. puedo fluir. Y yo creo que eso, un poco saber reconocer la intención detrás de las palabras Ujú, y de la toma de decisiones creativas. Y yo creo sí, que con eso uno le va a ir bien y uno va a tener a alguien que te escuche. sí. Lo que hay que tener Gracias. intención. Gracias por estar Gracias a aquí. ustedes De verdad, por ¿Tú siempre. volverías? tenerme. ¿Te podemos volver a invitar? Claro que sí. Ok. Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a empezar a aplicar la versión modo lunita. Señores. Mira, el modo lunita te salva vidas. Salva vidas. Pues gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio, por haber conectado junto con nosotras en esta conversación que siempre tratamos de que sea de una forma muy orgánica. Si nos estuvieron escuchando por Spotify, creo que lo hemos dicho en todos los episodios que hemos estado grabando aquí desde el Studio Store, vale la pena ir al Studio Store. Al Studio Store, a YouTube. También a al ver- Studio Store. También al Studio Store, pero a YouTube a ver el Studio Store y venir y pasar por este espacio que está abierto al público, que nos ha brindado una contención no solamente estética, sino energética, llena de una vibra muy alta. Así lo hemos sentido, hemos fluido con todos nuestros invitados de una Sí. forma muy agradable y que ustedes puedan conectar con eso también a nivel visual, yo creo que es algo muy interesante. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.